Va dirigido en que no solamente va a ser la Defensoría del Pueblo la que va a ejecutar el seguimiento. Nosotros estamos creando una veeduría ciudadana en las cuales estamos llamando a las universidades, que es a la parte, al público en general, a las diferentes operadoras de transporte, para hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia en el momento que el señor juez la pase por escrito. ¿Esa veeduría que ustedes anuncian será elaborada por el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Están solicitando a ellos la asesoría para conformar esta veeduría, ingeniero? Correctamente, digamos, es con ellos, que son el ente rector, más la Defensoría del Pueblo, que es la persona que el juez designa dentro de la sentencia para hacer el seguimiento. ¿Esto qué va a permitir, mi estimado amigo? En que se cumpla lo dispuesto en la ley. En lo dispuesto en la ley está generando en que para colocar un dispositivo de fotorradar debe haber un estudio de siniestralidad. Significa que basado a los estudios que se realicen deben ser colocados o reubicados estos dispositivos. Segundo, los radares que están en las vías estatales, de acuerdo a las disposiciones, deben ser removidos o colocados en vías municipales que son dentro del casco urbano. Adicional a eso, para poder colocar estos dispositivos tiene que haber una correcta señalización horizontal como vertical y una socialización a esto. Y en el caso de las fotomultas, secuencialmente debe generarse la semaforización, 2 o 3 semáforos antes y 2 o 3 semáforos después de la fotomulta. ¿Para qué? Porque la función de un semáforo es direccionar el tráfico, y cuando un semáforo inteligente, en este caso, deben estar de esa manera manejados para que cumplan su función y no como inicialmente se estaba generando como un manejo lucrativo. Ya, esa es la parte técnica, ingeniero, pero la parte de la acción de protección presentada por el juez dice otra situación. Ha suspendido el tema o el uso de fotorradares, pide que haya un informe de siniestralidad, pide que haya una ordenanza municipal que estipule las competencias que tienen que ver sobre el tema del manejo del tránsito, y allí fue una resolución del juez de quitar los fotorradares que están ubicados en las vías principales, pero no que suspende totalmente la actividad del fotorradar. Eso también hay que señalarlo. En la acción de protección que ustedes ganaron, señala estas prohibiciones, pero no rotundamente elimina el uso del fotorradar. Allí, en ese sentido, ¿cuál es la apreciación de ustedes? Primeramente, fueron 4 puntos. Primer punto, los fotorradares que están en las vías estatales. No puede haber un fotorradar en una vía estatal si no tiene un convenio. Automáticamente va a pasar lo mismo que en Babahoyo. Debe ser retirado de sus vías estatales. ¿Por qué? Porque no tiene competencia el municipio sin un convenio directamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para colocarlos ahí. Ese es el escenario 1. Segundo, debe haber una correcta señalización horizontal como vertical para colocar el fotorradar. Si no existe la señalización correcta, no se lo puede colocar. Tercero, deben ser colocados bajo un estudio de siniestralidad. Y en esa es la parte que les quiero decir, digamos. Nosotros no estamos en contra de los fotorradares, estamos en contra del procedimiento. Para poder instalar un fotorradar debió haberse cumplido algunos parámetros. El primero, el estudio de siniestralidad. Entonces, indicamos un ejemplo. Colocar un fotorradar en la entrada del Hospital del Sur. ¿Dónde está el estudio de siniestralidad para colocar el fotorradar? Indica después que lo van a mover. Eso significa que las cosas las estaban haciendo empíricamente. Tiene un fotorradar en el Colegio 5 de Agosto. Aparte que es una vía estatal, inicialmente, está una unidad educativa. Significa que el municipio tenía que haber generado mecanismos de reductores de velocidad porque existe una unidad educativa y el rango no era el permitido. Tienen la vía de los puentes. Es una vía estatal en la cual estaba generando, aunque es una vía estatal, segundo, es una vía perimetral o de paso rápido, estaban generando primeramente con un rango de 50 kilómetros, después por este mismo medio que se generaron las críticas, suspendieron eso. ¿Por qué? Pero no pueden arbitrariamente manejarlo así. La sentencia del juez está manejada en los 4 puntos. Entonces, los 4 puntos que están indicados está en que para poder proceder a funcionar los fotorradares, el primer punto es el estudio de siniestralidad. Si no existe un estudio de siniestralidad correcto, no pueden estar ubicados donde están. Dentro de este escenario del Cantón Esmeralda, solo 2 fotorradares están en vías municipales, que es la que está en la calle Guayaquil y Tácito Ortiz, en la parada 10, y la que está en la entrada del hospital. El resto son vías perimetrales, son vías estatales, perdón. Significa que deben ser reubicados. En ese mismo orden,
hay que ver cuál es el estudio de siniestralidad por colocarlos ahí. Entonces, ¿Esmeraldas necesita fotorradares? Sí. ¿Dónde está el estudio de siniestralidad? Que es el que demuestra. ¿Dónde está la gran asamblea ciudadana para socializar el proyecto? ¿Dónde está la educación vial? Y cuando hablamos de educación vial, para el caso de las fotomultas, el uso de los pasos cebras, la educación vial va dirigida no solamente al conductor, es al peatón. La no educación del conductor desconoce si el no cruzar un paso cebra va a generarse un tipo de sanción o multa. Eso tiene que socializarlo. Esmeraldas está abandonado dentro del manejo del tránsito, disculpe estimado amigo, Esmeraldas está abandonado. Usted no encuentra un agente municipal de tránsito en el centro de la ciudad. En toda la calle Mejía y Olmedo existe una de esas motos que hacen flete, que es algo ilegal, prohibido, penado ante la ley, a media cuadra de la agencia y de la Dirección de Tránsito Municipal. Esto significa que existe ese desorden. Debemos comenzar a trabajar en la educación. La veeduría ciudadana va dirigida a eso, a que se cumpla primeramente los 4 puntos presentados por nosotros. En la ordenanza, mi estimado Enrique, la ordenanza es donde se regulan los rangos de velocidad. Bajo una ordenanza municipal que debe manejar a los concejales, se generan rangos permitidos dentro del casco urbano. ¿Por qué? Porque cada una de las arterias, de acuerdo sea avenida o sea calle, tiene un rango de velocidad. Ingeniero Félix Velasco, hablemos sobre el tema de la resolución. Ya se dio ese día de forma oral la sentencia de 8 a 10 días, pero aún legalmente no ha sido, o escrito, no ha sido notificado a las partes. ¿Qué proceso continúa allí? ¿Qué han hecho ustedes sobre este tema? Y además, esta acción de protección ganada por ustedes es susceptible de llegar a ser implantada o a ser impugnada por la otra parte. ¿Cuál es el proceso legal en la actualidad sobre este caso? Estamos esperando, vuelvo y repito, la sentencia del señor juez. Ellos tienen todo el derecho de impugnar ante la Corte. Nosotros hemos demostrado técnicamente y jurídicamente cada uno de los errores por los cuales se ganó la acción de protección para generar las correcciones de ellos. Le hablo un caso muy puntual. Indicaban de las pantallas LED. Han colocado una pantalla LED en la parada 10, en el lado de la Malecón. Pero esa pantalla LED que colocaron está ubicada aproximadamente a 150 metros del fotorradar. Y la función de la pantalla LED es homologar el equipo del fotorradar con el velocímetro del carro. Esto significa que la pantalla debe estar homologada directamente al equipo. Eso lo vamos a manejar dentro de toda la documentación que se tiene técnicamente en la veeduría ciudadana. Y en la sentencia que, ya le digo, ya presentamos a nuestro abogado, el día de ayer exactamente generaba otro escrito, para saber cuál es la causa en la cual se está dilatando tanto el tiempo en la pronunciación. 8 de la mañana, 22 minutos, 8:22, estamos en vivo y en directo desde los estudios Esmeraldas Channel Online, informando y haciendo el espacio de Esmeraldas Informa. Ingeniero Félix Velasco, justamente en este tema de la acción de protección que ustedes están llevando y están efectuando y que ganaron, prácticamente podemos decir en primera instancia, porque es apelable al tema de impugnación por parte de la otra parte. Sin embargo, este es un tema que se ha creado en un punto álgido, digo yo, es porque ustedes demostraron ante el juez, o el juez tomó como decisión, que los fotorradares que están ubicados en las vías consideradas como vía principal E15, E20, no correspondería la administración al municipio. Sin embargo, el municipio de Esmeraldas señala que tienen competencia, que tienen documentos, que hay jurisprudencia en otros casos y que señala que sí pueden actuar en torno al proceso del manejo de la instalación de fotorradares en las vías principales. Ahí hay un punto de conflicto entre el municipio, MTOPED y también Policía Nacional. Ustedes, desde su punto de vista, ¿seguirán defendiendo que esto es vía principal del Estado y no del municipio, como parte también para defender la acción de protección del juez? Primeramente, yo no sé por qué la autoridad municipal, como si realmente el municipio ha venido engañando o tratando de cambiar los escenarios desde un inicio de la administración. Ha sido la incapacidad o la falta de lectura. Y en este caso el director y de igual manera la señora alcaldesa, que ha permitido esto. Y la ley es clara, dentro del área de infraestructura, ¿sí?, en el artículo 8, en el artículo 5 genera competencias, y en el artículo 8 se genera la competencia quien tiene dentro
del corredor estatal que pasa por las ciudades las competencias, y en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y automáticamente sería la Policía Nacional que debe administrar la operación de tránsito en esas vías. Adicional a eso, ellos tienen un documento que es del Consorcio Vial del Norte, en el cual el pronunciamiento que hace el Contralor es a las partes involucradas. Digamos, esto no es un documento público, sino es una sentencia a quien la solicita. Ellos solicitaron algo y esa comunidad del norte está conformada por cantones de la Sierra y en el caso de acá de Esmeraldas, San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde. Pero ellos conforman. Pero es jurisprudencia para todo el país. No. Es que lo que pasa es de que deben leer completo. Lo que pasa es que el documento solo lee una parte, pero no leen al final que está resaltado que eso es procedente para el que la solicita. Eso está en el documento. Entonces, el señor Lenín Chica ha tratado de engañar a la ciudadanía esmeraldeña, ha tratado de engañarla en todos estos escenarios. La policía ya ha tenido reuniones con la policía, ya la policía se pronunció referente a este tema. Ahora dice que ellos van a apelar, la ley es clara, el manejo de la infraestructura y por lo tanto, esas vías son competencia de la Policía Nacional, en este caso en el Cantón Esmeraldas, porque aquí no tiene agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito. Y por lo tanto, el municipio debe manejar sus competencias en las vías urbanas donde tiene la competencia. Eso está sentenciado, está claro, ya le han despejado todas las dudas, se tiene toda la documentación. Este tema, ingeniero, para cerrar la entrevista, este tema también será incorporado dentro de la agenda de la veeduría que ustedes van a conformar, más allá de el informe de siniestralidad, más allá de la ordenanza, de la socialización, ¿también va a ser parte de la agenda de trabajo de esta veeduría que ustedes están anunciando? Los 4 puntos está formado de toda la recopilación, de toda la información, para poder hacer el seguimiento de la veeduría ciudadana para que se cumpla. Ya es hora, mi estimado Enrique, de que a Esmeraldas se la vea como una ciudad. Esmeraldas ha retrocedido 15 años atrás. En la administración de Iturburu era un basurero. Llegó el alcalde Néstor Tupiñán y en el proceso de sus 12 años trató de ir ordenando y comenzaron a extinguirse los gallinazos dentro de la ciudad. La administración de Lenín Lara desaparecieron los gallinazos dentro de la ciudad. Pero si usted hoy día sale a las 4 de la tarde, aquí, exactamente de la Manaví, Avenida Libertad, hasta la Pichincha, encuentra los gallinazos que están floreando la ciudad de Esmeralda. Esto significa que es el desorden administrativo. Eso es lo que se tiene que comenzar a corregir. Nosotros no venimos a criticar, venimos a corregir. Esmeralda es una ciudad, no la pueden ver como un pueblo que pueden hacer y deshacer como le da la gana. La veeduría ciudadana va dirigida a que se cumpla lo que dispone la ley dentro de nuestro territorio en lo que es la semaforización correcta con las fotomultas y los fotorradares, amigos. Muchas gracias al ingeniero Félix Velasco. Él es parte de los proponentes de la acción de protección en contra del uso de los fotorradares acá en el Cantón Esmeraldas, que obtuvo una victoria, decimos parcial, porque también está sujeta a impugnación por la otra parte, en este caso el municipio de Esmeraldas. Son las 8 de la mañana.